Usamos todo el evento agregar y las entidades que va a estar interactuando durante la recepción de equipos. Aquí tenemos 8 entidades. Esas mismas entidades están reflejadas en mi diagrama de clase, representando por las clases de tipo entity y las relaciones que tienen cada uno. Las entidades que representamos son aquellas entidades que interactúan con mi proceso de recepción. ¿Qué significa eso? Todo lo que yo voy a visualizar en la interfaz de recepción y afecta directamente la tabla o muestra datos que está en cada entidad, solamente debe estar representado aquí. Por ejemplo, al momento de hacer la recepción, yo elijo los equipos y si en mi interfaz se logra visualizar la marca de ese equipo, en ese caso tiene que estar relacionado. ¿Por qué? Porque cuando yo guarde en la tabla de equipo, se va a guardar la marca, pero solamente se guarda el código de la marca. Si yo quiero ver el nombre de la marca, está en la tabla con la entidad marca. Es por eso que está representado aquí. Mismo caso, la especificación de caso de uso tiene que figurar todas estas entidades que yo representé, que va a estar interactuando al momento de la recepción, como está aquí en mi descripción de tabla. Tiene que estar también dentro de mi diagrama de secuencia. Y si se fijan en el diagrama de secuencia, nosotros ya habíamos comenzado. Está también las 8 entidades. Empezamos a trabajar con esa entidad en donde, tal cual como está la especificación, comenzamos a trabajar. El sistema llama a una conexión, consulta los datos de la tabla recepción, cliente, persona y muestra los datos de la tabla. Y aquí puedo ver que consulta recepción, cliente, persona y muestra los datos de la tabla a la interfaz. ¿Ese por qué? Porque teníamos una pequeña tabla en donde muestra todos los datos registrados según el prototipo que estuvimos viendo. Una vez que sucede eso, aquí me dice que la recepcionista presiona el botón nuevo. Entonces, esta recepcionista presiona nuevo, obviamente el botón nuevo. Una vez que presiona el botón nuevo, ¿qué pasa? El sistema redirecciona a la interfaz registrar recepción. Significa que tenemos otra interfaz que se llama recepción, el cual debe estar también en mi diagrama de clase, que aquí está. Yo estaba sobre este listar, que aquí está mi recepción. Entonces, directamente le podemos poner que el sistema redirecciona a la interfaz o directamente abre interfaz. No hace falta ponerle qué interfaz, ya que al relacionar con esta interfaz ya me supongo que por lógica ya sabemos qué interfaz estamos abriendo. Una vez que yo esté sobre esta interfaz, todo el proceso debe suceder sobre esta interfaz, ya no sobre el listar, porque yo ya pasé ya a otra interfaz. ¿Se entiende? Claro, atájenme nomás si tienen duda. Ya estoy sobre la interfaz, luego me dice que el sistema consulta los datos de la tabla de recepción y busca el último código. Va a generar un nuevo código. Entonces, para generar un nuevo código, llama a conexión, consulta el nuevo código, entiéndase que ahí va a consultar el último y
sumarle 1 y eso es lo que va a retornar. Aquí directamente le podemos poner retorna datos porque está trayendo un valor de la base de datos, y mi acción cuando está volviendo un valor, la acción se definía en AutoKey como un return. Y aquí muestra código, muestra el nuevo código. Tal cual. Agregar el número y la fecha. Esto puedo poner directamente a muestra código y fecha del sistema. De esta manera. Agrega los datos del usuario y sucursal en base al usuario logueado. Eso significa que voy a tomar de mi acceso, de mi login, entonces directamente puedo usar un autoestímulo o automensaje que va solamente sobre la interfaz que estoy trabajando, en donde le voy a poner directamente que recupera usuario y recupera sucursal. Una vez que recupera estos datos, luego la recepcionista selecciona el concepto. Entonces aquí participa otra vez nuestra recepcionista, donde va a selecciona concepto y me dice que si es nuevo, otra vez mi autoestímulo, si es nuevo, ¿qué pasa cuando es nuevo? O sea, es una nueva recepción, no es un reclamo. El sistema consulta los datos de la tabla cliente. Entonces el sistema llama conexión y aquí tengo que consultar los datos de la tabla cliente. Voy a buscar cuál es mi cliente. Es este. Entonces directamente consulta datos y me supongo que si consulto es porque quiero tirar un valor o tomar un valor, por lo cual debe retornar datos. Y cuando retornaba ya sabíamos que es un AutoKey de tipo return. Una vez que retorna esos datos, el sistema agrega los datos al combo. Entonces directamente le podemos decir agrega el combo o directamente agrega datos. Sabemos que agrega un dato. Y se supone que acaba de listar todos los clientes que tengo, por el cual el usuario debe seleccionar a qué cliente corresponde esa recepción. Entonces obligatoriamente debe seleccionar cliente y el sistema debe agregar cliente. Lo que hace es agregar el cliente seleccionado o dejar el cliente que se seleccionó. Acá. Aquí no queda. A los demás campos significa, eso significa que ya tira todos sus datos. Con el otro ya está. ¿Dónde nos quedamos cliente, verdad? Luego nos dice que el sistema consulta también la tabla equipo. Tenemos otro combo para el equipo. Entonces la misma cosa. Llama conexión y voy a consultar aquí mi equipo, que es este. Consulta datos
agrega datos, cuando agregaba el tipo era return, en realidad acá va a ser agrega datos, y este otro le vamos a poner que retorna datos. Y una vez que retorna datos, ya en el combo, de la misma manera, la recepcionista selecciona equipo y agrega equipo. Hasta ahí ya cargué mi cliente y mi equipo. Tengo algo más. La recepcionista agrega el motivo por el cual está entregando su equipo. Agrega motivo. Y una vez que agrega el motivo, presiona el botón agregar registro. Voy a poner directamente, presiona agregar registro, y lo que hace nuestro sistema es agregar el registro a la grilla o la tabla que tenemos, donde vamos a ir cargando los equipos por si tengamos más de un equipo. Entonces agrega datos a la grilla. Lo llamo grilla para no confundir tabla con la entidad que voy a trabajar. La recepcionista registra la observación. Una vez que cargamos todos los equipos, y de acuerdo a la cantidad que tengamos, se le puede agregar una observación, que es lo que vamos a hacer con esa observación, cargar todos los detalles como llegó el equipo. Entonces agrega observación o observación. Este sí es una recepción nueva, pero si es reclamo, aquí pasaba otra cosa. Si es reclamo, el sistema habilita el campo número de reclamo, cuando se utiliza la palabra habilita y está trabajando solamente sobre la interfaz, entonces utilizo el autoestímulo porque no hago ninguna consulta a la base de datos. Entonces lo que va a hacer es habilitar campo. Se entiende ya que es el campo para el número de reclamo. Ingresa el número de reclamo. Y una vez que ingresa el número de reclamo, presiona el botón Enter o presiona Enter o cualquier tecla de función que de acuerdo a lo que van a utilizar. En este caso le puse Enter. Presiona Enter y con eso que hace el sistema. El sistema consulta reclamo, detalle de reclamo, cliente, persona y equipo para cargar todos los datos de una vez, los datos que corresponden a ese reclamo, y se registra una recepción como una recepción perteneciente al reclamo para diagnosticar, y si es que está todavía en el periodo de la garantía o que cubre la garantía, directamente estamos obligados a generar la orden de trabajo sin necesidad de presupuestar nuevamente. Entonces tenemos que consultar toda esta tabla. Para consultar la tabla, obviamente llama conexión
y ahí voy consultando. Primero voy a consultar mi tabla de reclamo. ¿Es tedioso? Sí, es tedioso y Argel hacer realmente. Consulta datos y retorna datos. Allá tenemos ya nuestro reclamo, la cabecera. Luego me dice que también consulta el detalle para verificar. Entonces, consulta datos, lo más probable que sea esta entidad que está al lado. Consulta datos y posterior a eso también debe retornar los datos de la conexión. Aparte del reclamo, tanto la cabecera y el detalle, como a ver qué más consultamos, cliente, persona y equipo. El cliente tiene una relación directa con la persona por el cual se consulta. Entonces va a ser acá. Consulta datos. Retorna datos. Para mi cliente. También necesito consultar de la persona, que creo que es el que está al lado. Consulta datos y retorna datos. Ya tengo tanto mi cliente, mi persona que corresponde a ese cliente, y me faltaría mi equipo. Entonces, de la misma manera, para que yo pueda visualizar el equipo que corresponde a ese cliente, obligatoriamente tengo que consultar la tabla equipos que está aquí. Consulta datos y retorna datos. Hay algo que me faltó, que salteé y que nadie me dijo. La marca del equipo. Y nosotros consultamos arriba. Muy bien, mi compañero de dio cuenta. Acá consultamos el cliente, luego acá consultamos el equipo, pero al consultar el cliente yo necesitaba consultar también la persona. Entonces, de aquí para abajo tengo que mover todo esto. Entonces puedo hacer de la siguiente manera. Hay que seleccionar uno a uno. Pues vamos a seleccionar uno a uno.
Así cuando nos olvidamos y es muy ágil la cerveza. Y nos da lo otro. Pero no permite hacer esto. Acá arriba yo consulté mi cliente, así como tiene relación con persona, tengo que representar porque adentro de la tabla persona yo tengo los nombres de mi cliente. Entonces aquí tengo que consultar también persona, consulta datos, creo que era esta persona, ¿sí? Y retorna datos. Y ahí cuando retorna mi persona, ahí recién tengo que representar que agrega los datos de la persona, o sea del cliente, selecciona el cliente, agrega los datos del cliente y mismo como dijo el compañero, acá tengo que llamar mi conexión, consultar equipo y aquí la marca. Y lo más probable es que acá esté colgado porque todavía no se usa. Vamos a fijarnos si esta es la marca, si esta es la marca. Consulta datos y retorna los datos. Y una vez que retorna datos, ahí sí ya les digo que selecciona los datos y muestra los datos así como está. Luego este mismo que es de la marca vamos a consultar aquí más abajo porque estamos retornando los datos del equipo y también yo quiero que se vea su marca por el cual consulta datos y retorna datos. Ahí sí ya puedo continuar normalmente. Cliente, persona, equipo y marca. Primero, el sistema agrega los datos a los campos correspondientes. Entonces, aquí directamente le pongo agrega datos a la interfaz con los datos correspondientes. Una vez que agrega los datos, la recepcionista ahí sí presiona grabar. Vamos a ver dónde fue mi recepcionista, quedó allá por arriba. Esta era mi interfaz. Entonces, presiono grabar. Lo voy a presionar grabar. El sistema valida que nos deje datos y todas las validaciones que ahí realiza directamente nosotros podemos resumir en valida datos. Si se quiere saber a qué se refiere con valida datos, que está de forma general acá, para eso tenemos la especificación de caso de uso en donde nos detalla qué tipo de validaciones es lo que está realizando. Todo eso yo puedo generalizar. Una vez que valida datos,
el sistema emite un mensaje de confirmación y la recepcionista tiene que confirmar. El famoso mensaje, ¿desea grabar? Sí o no. Entonces, una vez que valida datos, nuestro sistema va a emitir un mensaje, emite mensaje, y nuestra recepcionista va a confirmar este mensaje, por el cual acá confirma mensaje. Una vez que se confirma este mensaje, llama a conexión y inserta los datos en la tabla de recepción. Entonces, tengo mi conexión, llama a conexión, y inserta datos. Voy a insertar datos en mi cabecera de recepción que tengo aquí. Inserta datos, y también me dice la especificación que debe insertar los datos en el detalle. Entonces también tengo que hacer que inserte mis datos en el detalle, que tiene que estar, que debe ser una tabla que no tiene ningún estímulo sobre él aún, ya que solamente ahí se va a registrar datos. ¿Se fijan? Ni un estímulo todavía pasa sobre él. El primer estímulo que pasa sobre él es al momento de grabar nada más, porque cuando voy a generar un nuevo código, eso está en la cabecera. Entonces inserta datos y no muestra ningún mensaje de grabado. Acá me dice directamente. Si muestra un mensaje directamente, de acá le puedo poner, si es un mensaje que viene de la base de datos, le puedo poner retorna datos, y aquí le puedo poner que emite mensaje, que se grabó, obviamente. Una vez que sucede eso, el sistema actualiza los tablas, redirecciona a la interfaz. ¿A cuál interfaz? A la que estamos trabajando, la interfaz principal, en donde está la lista de todas las recepciones ya registradas. Que estaba aquí. Retorna a la interfaz. Y me dice que actualiza datos, pero para actualizar datos yo debo mostrar ya el nuevo registro que cargué. Entonces para eso llama a conexión, perdón, este llama a conexión es aquí, y ahí va consultar los datos, consulta datos, retorna datos, nuestra acción, donde me fijo qué tabla tiene que consultar, es lo mismo que está acá, recepción, cliente y persona. Entonces tengo que consultar nuevamente mi cliente, creo que era este, para no irme muy lejos. Consulta datos, retorna datos,
Y por último, mi persona también necesito consultar consulta datos y por último retorna datos, le agrego el tipo de estímulo y actualiza la lista de recepción. Y creo que con eso terminamos lo que es agregar a lo que se refiere a la especificación. ¿Qué debemos verificar primeramente? Que aquí no quede ningún elemento o ninguna clase que quede colgado por el cual no pasa ningún estímulo. Acá encuentro que por mi detalle al grabar pasa un estímulo. Mi cliente y persona tiene un estímulo. Mi marca y mi equipo también. Luego tenía reclamo y detalle reclamo también es un estímulo que toca. Lo que no debe quedar entidades o elementos o clases colgadas en este punto. Entonces, de esta manera, si hago, no puede ser que esté mal mi trabajo porque está totalmente balanceado a lo que yo especifiqué. Utilizo la misma cantidad de entidades que interactúan tanto aquí como en mi diagrama de clase. Acá tengo 2, 4, 6, 8. Acá tengo también, si quiero contar, tengo también 2, 4, 6 y los dos de al lado, que son 8. Y acá mi pequeña reflexión, bien cortito. ¿Se fijan? Nos llevó poquito tiempo para hacer. Ese es para agregar un registro. Solamente para agregar. Ahora, si queremos anular, es otra cuestión. ¿Cómo vamos a anular? Mucho más fácil es anular. Como nosotros tenemos un listado, y se fijan acá, para que se entienda mejor, aquí tenemos una interfaz donde se lista todas las restricciones ya cargadas que están almacenadas en la base de datos. Yo puedo directamente desde esa interfaz anular directamente. Si quiero ver los datos para anular, antes de anular, para esto tengo un botón de ver que me va a cargar los datos en la interfaz y mostrar todos los datos. Para eso tengo que consultar todos los datos y visualizar. Pero primero vamos a centrarnos solamente en anular nosotros. Y el lunes por ahí vemos el último la opción de ver y con eso cerramos. ¿Estamos? Anular. Para anular voy a trabajar directamente sobre mi lista. ¿En donde el usuario, si tiene un campo, buscar que pueda filtrar los datos directamente, el usuario ingresa los datos de la recepción, porque en ese buscador puedo buscar por cliente o por número de recepción o por estado de recepción, ¿verdad? Entonces ingresa datos de la recepción. El sistema filtra los datos, me va a ir, de acuerdo a lo que escriba, me va a ir dejando los datos correspondientes, y la recepcionista
Si es ella la que va a anular, selecciona el registro de la grilla. Una vez que selecciona, la recepcionista presiona el botón anular, el sistema emite un mensaje de confirmación, la recepcionista confirma la anulación, el sistema actualiza los datos en la tabla recepción. Nada más. Cuando es recepción solamente eso, ¿por qué? Porque no va a actualizar ningún otro proceso. Ahora sí, ya hablamos ya de orden de servicio o de presupuesto. Si va a anular, tiene que quedar otra vez pendiente, o si es facturación, por ejemplo, la orden debe quedar otra vez pendiente, etcétera, etcétera, dependiendo del proceso que va. Y el sistema actualiza los datos de la grilla. Acá lo que me faltó, el sistema actualiza los datos de la tabla de recepción. Ya le indico ya qué tabla lo que va a actualizar. Y nada más que eso. Solo eso es la anulación. Entonces en la anulación debe aparecer las entidades que va a interactuar nada más. ¿A qué me refiero? A que aquí, cuando yo realice mi secuencia, vamos a suponer que este va a ser anular recepción, sobre este anular recepción va a interactuar ya mi recepcionista mi interfaz de listar, tengo mi conexión, mi recepción, mi cliente y mi persona. ¿Por qué? Porque según mi diagrama de clase, aquí en esa pequeña interfaz que vimos, o más bien en mi especificación de caso de uso, aquí en la primera parte son esas tablas nomás que consulto para mostrar en la lista. No muestra datos del equipo ni nada. Si quiero ver los datos del equipo, para eso voy a tener este botón de ver, que va a hacer otras acciones que vamos a ver más adelante. Entonces yo necesito anular. Acá. Sí. El botón ver va a ser un evento, ¿para qué? Para mostrar, para yo brindarle al usuario que él pueda ver lo que va a anular. Porque si dejamos de esta manera nada más, es muy abstracto. Nosotros tenemos, ¿a qué me refiero que es abstracto? Nosotros tenemos el número de recepción y de que a qué cliente corresponde esa recepción. Y no podemos ver lo que hay dentro de esa recepción. Y ese botón me va a ayudar para que el usuario pueda ver, y no que para anular tengamos que consultar todos los datos, sino anulamos directamente desde esa pequeña tablita, pero con la posibilidad de brindarle al usuario que tenga la opción de ver por si él quiera ver qué datos se van a anular. No podemos dejarle sin nada tampoco. Y vamos a ver la siguiente clase. Entonces, para anular directamente
ingresa los datos de la recepción. Entonces, ingresa datos, el sistema filtra los datos que ya está en la grilla, pero acá está mal. ¿Por qué? Porque primeramente, de la misma forma de lo anterior, tengo que representar esto. ¿Cómo se rellena esa lista? ¿Está en agregar? Sí está en agregar. Pero ¿qué pasa si el usuario entra para anular? Si está en agregar no va a poder, si está solamente en el evento agregar no va a poder ver. Entonces, de la misma manera, aquí ya vamos a hacer un poco más mecánico porque ya sabemos cómo es el proceso por el cual llama conexión. Voy a hacer rápido esta parte. Consulta datos. Retorna datos. Consulta datos. Retorna datos. Consulta datos. Y retorna datos. Ya se sabe que se está haciendo. Vamos a probar hacer esto de una vez. El tipo de retorno. Bueno. No toma cada uno. Vamos a hacer una buena. Ahí. Esto vamos a bajar un poquito. Y acá muestra datos. Aquí sí ya podemos decirle que el usuario ingresa datos, el sistema filtra los datos correspondientes, el usuario selecciona registro y presiona el botón anular. Ya presioné el botón anular, que está aquí. El sistema emite un mensaje y el usuario confirma el mensaje. Entonces el sistema emite mensaje y por su parte el usuario lo que va a hacer es confirmar mensaje, que si se quiere anular, en ese caso el sistema va a llamar conexión para conectarse a la base de datos y actualiza los datos de la tabla de recepción. ¿Por qué solamente la tabla de recepción? Porque en la tabla de recepción tenemos el estado por el cual vamos a anular. Entonces actualiza o anula registro. Y siempre tienen que tener en cuenta a la hora de programar que ustedes tienen que traer todos los registros siempre y cuando no sean distintos a anulados. Si está anulado, obviamente cabecera detalle porque no consulto, porque el detalle está compuesto por la clave primaria de la cabecera. Y al anular la cabecera, obviamente ya no tengo que tener acceso a su detalle.
Y una vez que anula, actualiza la grilla. Para actualizar la grilla, nuevamente, acá puede emitir un mensaje, puede retorna datos. ¿Qué datos va a retornar? Si es que trabajamos normalmente por procedimiento almacenado, lo más probable es que nuestro mensaje esté dentro de nuestra base de datos, que va a decir que el registro se anuló. Muestra mensaje de anulación. Y nuevamente aquí llama a conexión, lo mismo que hicimos arriba. Consulta datos. Retorna datos. Consulta datos. Retorna datos. Aquí consulta datos, creo que era el último, y retorna datos. Vamos a cambiarle las propiedades. Y directamente actualiza la grilla. Y con esto ya tendría que quitar el registro de la lista donde tenemos los registros, ya que fue anulado. Y nada más, esto sería. Está balanceado con esta descripción. No está balanceado porque trabajando en los tablas, pero tengan en cuenta que el balanceo se hace por descripción lógica. ¿Cuál es la descripción lógica? Que para poder anular, obviamente primero tenemos que agregar un registro o registrar. Entonces el balance se hace por el primer evento siempre, que sería agregar. Se balancea solamente cuando se agrega. De esta manera, la clase de hoy terminamos. Tengan en cuenta que ya tenemos ya agregar, anular, y nos quedaría este botón ver, que lo que vamos a hacer es prácticamente esta parte lo mismo, y una vez que seleccionamos aquí, vamos a consultar todas las tablas que consulta para traer los datos correspondientes al registro que seleccionamos, para que se vea su cabecera y su detalle y el usuario pueda ver el registro que va a anular. Y con eso terminaría prácticamente agregar, anular y ver, que sería más de la parte de movimiento. Si esto ustedes hacen lo que sería la parte